Yo creo que el futuro sigue siendo absolutamente incierto. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que se dijo era que si se daba la razón a los trabajadores en cuanto a la nulidad del ERE, que entonces como no había fondos suficientes para financiar el servicio público de radio y televisión, que se cerraría Telemadrid. Ahora la buena noticia, lo que han vendido como buena noticia es que como el despido es procedente, solamente les van a indemnizar un poco más de lo que se les había indemnizado en principio, esta televisión reducida puede mantenerse. ¿Es una buena noticia que haya una televisión más pequeña o es el mal menor o deberíamos haber aspirado a mantener el servicio público de radiotelevisión en la Comunidad de Madrid en sus dimensiones? Yo apuesto por lo segundo, eso sí, siempre que hubiera sido una televisión fiel a los principios con los que se fundó y que después ha ido traicionando. La televisión puede tener muchas dimensiones de plantilla. Todo depende de lo que quieras hacer y de cómo quieras hacerlo. En el caso de Telemadrid, a mí lo que me resulta especialmente llamativo es la selección sobre quiénes son los que van a hacer a partir de ahora esa televisión. No podemos olvidar que el accionariado de Telemadrid no es el gobierno de la comunidad, no es ni siquiera la asamblea de la Comunidad de Madrid. El accionariado de Telemadrid son los madrileños, somos los madrileños, que somos los que financiamos ese servicio público. Por lo tanto, entre los objetivos, entre los fines prioritarios de Madrid son servir a la ciudadanía. Y los pasos que se han dado no parece que hayan ido en esa dirección. Más bien parece que estamos hablando de una tele tutelada políticamente en los últimos años porque ha tenido etapas espléndidas y que se ha convertido un poco en una televisión de usar y tirar. Ha habido servicios públicos de televisión que se han privatizado en muchos países europeos. La televisión francesa, el primer canal, TF1, que era y sigue siendo muy importante, se privatizó hace tiempo. Es decir, no es tanto la privatización, sino el concepto que hay sobre lo público. Queremos un servicio público de radiotelevisión. Creemos en él, como nos recomienda el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo, creemos en la imparcialidad del servicio público de televisión, creemos en la universalidad de acceso a los contenidos, creemos que tiene que ser ese gran cauce audiovisual a través del cual formemos, informemos y también entretengamos al ciudadano. Eso es lo que a mí me parece llamativo. Es decir, personalmente, yo no voy a echar una lágrima por la privatización de una televisión pública, por lo que he echado muchas lágrimas y las seguiré echando, es por el mal uso de los fines de una televisión pública. La explosión digital coincidía con unas vacas gordas económicas. La crisis nos ha puesto unas realidades diferentes y evidentemente eso también ha afectado a algunos pequeños canales que se han visto literalmente asfixiados porque ni han tenido publicidad ni también a consecuencia de la crisis las subvenciones a las que legítimamente aspiraban o que pensaban que podían llegar de manos de una administración que está en un momento de vacas gordas, lo que ahora no sucede. Entonces yo creo que la crisis ha provocado una situación, pero que cuando se supere la crisis, que se superará porque todas las crisis, dejándote pelos en la gatera o no, se superan, probablemente ya no se volverá al punto anterior. Sí, quizá había demasiada oferta. Si hablamos de España, que me imagino que es de lo que estamos hablando, porque la televisión pública es un concepto muy amplio, es la PBS americana independiente del gobierno, lo es, son las televisiones públicas europeas independientes de los gobiernos de turno, pues podríamos partir el mapa de Europa, el sur está más tutelado y es más dependiente que lo que llamamos el mercado anglosajón. Pero volvamos a España. Bueno, lo primero que quería decir es que Telemadrid ha sido ejemplar como televisión pública durante muchos años y además estando estando en la comunidad, dos partidos
de diferente signo político. Me estoy refiriendo a gobiernos socialistas y a gobiernos del PP, en concreto cuando la presidencia de la Comunidad recaía sobre Alberto Ruiz Gallardón. Por lo tanto, yo creo que Telemadrid fue justo el ejemplo de lo que era una televisión pública que, por supuesto, tenía un lado institucional, pero donde se trabajaba con criterios profesionales. Todo eso se quebró después. La televisión de Telemadrid de los últimos años, no sé, 5, 6, 7 años, no se parece en nada, no es la sombra de lo que fue, que era una televisión de proximidad, era una televisión local, pública, pero de la que yo creo que los ciudadanos podíamos sentirnos relativamente orgullosos y sobre todo nos podíamos sentir representados. Hubiéramos votado al gobierno, a la oposición, a las minorías, etcétera, etcétera. Ahora, en general, en España, la televisión pública ha estado tutelada políticamente, pero no se puede hacer tabla rasa. Ni todas las televisiones públicas han estado tuteladas por igual, ni todos los periodos han sido lo mismo. Claro, esto ya daría para una tesis doctoral o para varias y para muchas horas de conversación. No se puede hacer tabla rasa, habría que ir una por una tratando de analizar las ratios de neutralidad, de imparcialidad, los responsables que ha habido, cómo lo han llevado y la presión que se ha ejercido desde el Parlamento y sobre todo desde el partido que gobierna en cada caso. Desde el punto de vista de los contenidos, la entrada y aparentemente para quedarse del infoespectáculo. Cuando digo el infoespectáculo no estoy hablando de una connotación peyorativa. Hay infoespectáculo basura y hay infoespectáculo que es bueno. Cuando hablamos de infoespectáculo estamos hablando de talk shows, pero estamos hablando de los debates que hay en la noche del sábado en algunas cadenas, estamos hablando del Hormiguero, estamos hablando del Intermedio o estamos hablando del programa de Évole. Por lo tanto, pero esta manera de espectacularizar la información y de hacer la información más entretenida, yo creo que es una de las características de esta etapa, de estos últimos años, de la última década, con todos los matices que queramos introducir. Eso desde el punto de vista de lo que son los formatos televisivos. Y por supuesto, el gran cambio de la televisión ha sido el tecnológico. Los que llevamos más de 20 años trabajando en televisión, ha pasado por nuestras manos tantos documentos distintos que ahora son opacos porque no se pueden leer. ¿Qué hago con una cinta de 1 pulgada? ¿Qué hago con una cinta de 3/4? ¿Qué hago con una cinta Betacam? ¿Qué hago con una cinta VHS? Ahora salgo a trabajar con una tarjeta. Entonces, claro, los cambios tecnológicos han sido tremendos y nos han dado también muchísimas posibilidades. Ahora, en cuanto a contenidos, ¿somos mejores? No, creo que no. Las cadenas son un gran contenedor que busca pescar en determinados bancos de audiencia. Las cadenas, las privadas, se mueven por intereses económicos, evidentemente, necesitan ganar aunque sea €1 al año para poder seguir subsistiendo. La pública se supone que sus intereses no son económicos, que sus intereses son sociales, el de atender las necesidades del ciudadano. A veces te sorprendes cuando ves que hacen mejor servicio público algunos programas de las cadenas privadas que otros programas de las emisoras públicas y a veces no, a veces te das cuenta que el concepto de audiencia, por ejemplo, está mucho más arraigado como objetivo a conseguir por encima de otros en los operativos privados que en los operadores públicos. Entonces depende, no se puede hacer tabla rasa. Lo que creo es que en España sabemos hacer muy bien televisión, la sabemos hacer estupendamente y también sabemos hacer muy bien mala televisión, las dos cosas, pero por supuesto tecnológicamente, técnicamente y los cuadros no solamente técnicos, sino los cuadros de periodistas, los cuadros de guionistas están, yo creo, a la altura de las mejores televisiones. Lo que no está tan a la altura son los presupuestos y la televisión es cara, es un medio caro y la calidad también está vinculada a la financiación. Bueno, yo no aceptaría nunca un cargo en una gran cadena si fuera pública si no me dieran garantías de que yo voy a trabajar para el ciudadano. Eso punto número uno. Respecto a lo público, respecto a lo privado es distinto. Claro que el ciudadano también es el objetivo y hay unas líneas rojas que uno no se pueda saltar, pero los fines de lo público y del operador privado son distintos. Por lo tanto, a la pública ante una hipotética oferta le pondría unas condiciones que serían distintas. Probablemente serían mucho más exigentes. Después pediría
con qué medios voy a hacer estas mimbres, y después pediría autonomía para acertar o para equivocarme. Mucha autonomía, tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado. Quisiera ser yo y la gente que me acompañara, porque la tele es algo muy colectivo y muy de equipo, los responsables finales, para bien o para mal, para que se nos premie o para que se nos reproche. Estamos todavía un poco despistados. A veces nos vemos como enemigos. El mundo es otro desde que existe Internet. Ha sido un salto en lo que es la sociedad de la información y de la comunicación. Otra cosa es que Internet no es periodismo, que Internet lleva dentro contenidos periodísticos, lleva mucha información, lleva mucho ruido, lleva mucha también basura informativa. El periodista es el que discrimina, sea el periodista de prensa, sea el periodista de radio, sea el periodista de televisión. Pero Internet y la televisión cada vez van a parasitarse, y lo digo en términos positivos más. Internet, de hecho, ha entrado en la televisión. ¿O acaso no es entrar en la televisión cuando utilizamos esas imágenes que alguien ha colgado inmediatamente y que son las que nos dan idea del brutal método para asesinar a Gaddafi, por ejemplo? Nos enteramos a través de un teléfono móvil y a través de unos vídeos que los propios rebeldes, colgaron en Internet, que hizo ETA el día que anunció el alto el fuego definitivo. ETA. Tenía una iconografía totalmente antigua, esas capuchas que lleva, esa piel, esa serpiente, toda esa escenografía entre ridícula, anticuada y diría que patética, pero alguien se molestó en grabar un vídeo que pasaron a la BBC y que a partir de ahí se distribuyó para todos y unos minutos después estaba colgado en todos los digitales. No, yo no he perdido la pasión ni un solo día en mi vida y he pasado rachas buenas, rachas regulares y rachas, como diría un castizo, como para comer cemento. Pero es una de las profesiones más hermosas del mundo. Si te lo crees, si estás convencido de que tienes una labor de intermediario entre todo lo que pasa y las personas a las que se lo cuentas y a las que se lo tienes que hacer digerible y de una manera pedagógica. Es una profesión que te permite contar cosas, pero que además impide que te quedes anquilosado. Si eres un buen periodista, es como un anti-aging, es el mejor rejuvenecedor facial, porque te obliga a estar permanentemente aprendiendo por los adelantos tecnológicos que se van superponiendo unos a otros, porque te obliga a repasar los contenidos, porque cambian los formatos, si estamos hablando de televisión, porque cambia la forma de hacer periodismo respecto al periodismo impreso de los periódicos que hemos conocido hasta hace poco. Entonces, es una de las profesiones más hermosas del mundo y merece la pena hasta cuando vienen mal dadas.